El día de hoy les voy a explicar cómo hacer una simulación numérica de, de un conjunto de ecuaciones diferenciales que se conocen como las ecuaciones de presa depredador o presa predador, ¿cierto? Estas son las ecuaciones en las cuales tenemos el crecimiento de la población de las presas en función de la población de de las presas y la población de los predadores. Acá tenemos el crecimiento de la población de los predadores en función de los predadores y de las presas. Podemos, por ejemplo, tener un predador como el lobo y tener unas presas como los conejos. Listo. En ese caso vamos entonces a escribir estas ecuaciones en el Colab para tenerlas aquí directamente. Voy a escribirlas utilizando una notación que se conoce como LaTeX dentro de este archivo de Markdown. Vamos a tener entonces una derivada respecto al tiempo que va a ser igual a, en este caso, x alfa menos beta, que tendríamos nuestra primera ecuación, y voy a poner la segunda ecuación, que sería delta de y con respecto a t de menos y por gamma menos delta. Tendríamos entonces nuestras ecuaciones. Estas ecuaciones las vamos a usar entonces para hacer nuestra simulación. Pero antes de hacer la simulación, podemos ver que acá tenemos un diferencial y tenemos una variable que tenemos el diferencial de x y acá tenemos la variable x. Claramente la variable x es desconocida y tanto la variable x como la variable y son desconocidas. Para eso vamos entonces a hacer algo que se conoce como integración numérica. Para hacer la integración numérica simplemente voy a decir que esto es igual a b. Voy a suponer, voy a tomar solo este término, tenemos acá, y vamos a hacer una integración numérica. Voy a escribirlo por acá. Es igual a dx dt. Recordemos que la integración numérica se hace no en un diferencial de tiempo, sino en un delta de tiempo. Y como tenemos delta de tiempo, aquí vamos a tener un delta de x. El delta de x se puede escribir en dos diferentes instantes. Entonces, por ejemplo, kx en el instante k menos x en el instante k menos 1 sobre el delta de t. Y ya tendríamos una derivada numérica. Nosotros queremos despejar, por ejemplo, x en el instante k, nos quedaría, entonces, pasamos esto a multiplicar y este término a sumar, nos quedaría x a menos 1 más b por el delta de t. Voy entonces a escribir esa ecuación también aquí en Markdown, nos quedaría x, eh, poner x sub k igual a x sub k menos 1 más b multiplica a el delta de t. Podría ser bueno, entonces ya tendríamos aquí la integración. Aquí lo estamos haciendo para x, pero también lo podríamos hacer para y. Listo. Eh, voy a escribir esto. Voy a agregar esto va a ser igual a v. Y para la otra voy a poner w, la variable. Listo. Voy entonces a borrar lo que escribí. Entonces estas serían nuestras ecuaciones que vamos a utilizar para la simulación. Esto nos estaría faltando
escribirlo acá también. El incremento de y solo sería y sub k igual a y sub k menos 1 w multiplicado por el delta de t. Voy a importar las librerías que necesitamos. En este caso, voy a hacer NumPy y Matplotlib. En esta librería vamos entonces a hacer toda la simulación. Voy a incluir también los parámetros, los voy a poner aquí arriba. Serían parámetros y condiciones iniciales. En este caso, voy a poner, por ejemplo, vamos que tenemos 10 presas y 10 depredadores. Y claramente necesitamos los parámetros alfa, beta, gamma y delta. El parámetro alfa, el parámetro en el cual la población de presas aumenta de población. Entonces voy a poner, por ejemplo, 1.1. La tasa de interacción de mortalidad de las presas está relacionado con la población de presas y la población de depredadores. Voy a poner 0.4. Aquí, si se dan cuenta, los predadores tienen un signo negativo. Esta sería la tasa de mortalidad. Y la tasa de crecimiento cuando hay población de presas para los predadores. Entonces ahí tenemos nuestros parámetros. Lo que va a necesitar entonces ya es generar, voy a poner aquí también arriba, nuestros parámetros de simulación. Voy a poner un delta de t bastante pequeño. Esto nos va a ayudar a la simulación. Voy a empezar con uno más o menos grande para que veamos lo que ocurre. Va a ser el vector tiempo. Para poderlo graficar va a ser simplemente un rango de 10 segundos de simulación o de 10 unidades de tiempo. Digamos aquí X. Voy a poner que es un vector que está en ceros con el mismo tamaño. Quiero poner aquí el shape a la misma forma del vector tiempo. Y acá lo mismo, a la misma forma del vector tiempo. Ya con eso vamos a incluir las condiciones iniciales en el vector 0 y 0. Acá tenemos la estructura completa, tenemos los vectores, tenemos las condiciones iniciales y tenemos nuestro delta de tiempo. Entonces hacer un for que nos permita hacer la simulación, utilizar esta estructura, va a ir del rango 1, porque el tiempo 0 o el instante 0 no hay que simularlo, hasta la longitud del vector de tiempo. Listo. Y acá básicamente lo que tenemos que hacer es simplemente escribir estas ecuaciones. Entonces B va a ser igual a, en este caso, x k-1. Tenemos x en el instante k-1 porque en el instante k todavía lo desconocemos. Entonces ponemos el instante k-1 alfa menos beta multiplicado por y. Ya tenemos esta. Y w sería menos y en k-1 más gamma menos delta más k en el instante y-1. Nos quedarían faltando entonces x k va a ser igual a xk va a ser igual a x k-1 más b delta de t, aquí lo tenemos, y Gemini nos completó las ecuaciones. Probablemente tiene el contexto de estas ecuaciones escritas acá, entonces no las pone en el código. Ya con esto tendríamos todo listo para la simulación. Este no lo he corrido, voy a correrlo, vamos a correr la simulación y ya tenemos la simulación lista. Vamos entonces a hacer una gráfica. Vamos a graficar en el tiempo, lt.plot, y grafiquemos en el tiempo las posiciones
las poblaciones, población de presas, la población de predadores en el tiempo versus la población y la gráfica. Acá tenemos la gráfica, podemos ver que hay muchos predadores y las presas empiezan a morir, llegan a un punto, los predadores como se quedan sin comida, empiezan a morir también y en algún momento ya las presas vuelven a subir. Voy a darle más tiempo a la simulación, creo que fue corto, 10 segundos, darle acá, correr, utilizo Shift Enter para correr las celdas en las cuales me encuentro. Ya tenemos entonces el comportamiento de este sistema. Vamos a ver que el sistema empieza, tiene un comportamiento creciente. Esto se debe más a el tiempo de generar un tipo de inestabilidad. Voy a ponerle otros dos ceros a el delta de tiempo. Simular, demora un poco más la simulación y voy a gráfica. Podemos ver que ya la simulación se mantiene y también podemos graficar algo que se conoce como un diagrama de fase. Es útil para esta dinámica de presa y predador porque podemos ver cómo se relacionan ambas. A mirarlo, podemos ver el comportamiento. Estamos teniendo este comportamiento en la dinámica de estos dos sistemas. Como nos explica Wikipedia, podemos tener este diagrama de fase y adicionalmente podemos ver que eh, podemos tener equilibrio en las poblaciones. El equilibrio se podría dar cuando las poblaciones se mantienen constantes, entonces las derivadas son cero. Y al ser estas derivadas cero, nos podemos tener dos soluciones. Una es que las poblaciones estén muertas, o sea, se extingan ambas especies, o la otra es una relación entre esos coeficientes que nos dicen cuándo la población va a ser estable. Voy a calcular estos dos valores y los voy a poner de condiciones iniciales. Tendríamos alfa, alfa sobre beta y gamma sobre delta. Voy a ponerlos arriba. Eh, Aquí en las condiciones iniciales, voy a simplemente reescribir la condición inicial como alfa sobre beta y gamma sobre delta. Serían condiciones iniciales. En este caso, como las poblaciones empiezan en un equilibrio, normalmente deberían mantenerse en el equilibrio, mantenerse de manera constante. La gráfica, nos está dando la gráfica. Vemos que probablemente por cuestiones numéricas no se alcanza esa estabilidad. Podemos ver que está bastante cerca. Listo. Voy a cambiar tiempo aquí de simulación, a volver aún más pequeño. No sé si la simulación nos corra. Está ejecutando, lleva 5 segundos, 6. Está quedando bastante tiempo. Pues probablemente voy a parar el video ya. Con esto, entonces tenemos la simulación completa. Simulación de esta ecuación, de este conjunto de ecuaciones diferenciales, utilizando esta integración que se conoce como integración de Euler, y podemos tener resultados en el tiempo o dependiendo de la dinámica que tengan eh, los sistemas o el sistema de ecuaciones, podemos tener gráficas como esta que se conoce como gráfica de fase. Muchas gracias.